Hola, buenos días. Saludaros a todos, daros las gracias por asistir y, bueno, no hace falta que os presente a Joaquín Castilla, que todos lo conocéis, y nos va a presentar la herramienta Lexago, que es la primera herramienta de inteligencia artificial que nos va a ayudar a resolver consultas laborales en un minuto. Y ya, sin más dilación, le doy paso a Joaquín. Edurne, sin más compartir, gracias. Se ve la pantalla bien, ¿verdad? La pantalla del Hexagon, ¿no? Se ve bien, se ve perfecto. Perfecto. Vale, bueno, pues os cuento un poco, os explico un poco en qué consiste el servicio y nos ponemos a hacer consultas, porque al final de lo que se trata es de que lo probéis y de que veáis cómo funciona Lexago, ¿vale? Lexago al final, lo que nosotros hemos buscado con Lexago es resolver las dudas del día a día que tenéis en los departamentos de recursos humanos, en asesorías y en despachos, ¿vale? Consultas laborales, consultas del día a día, de permisos de vacaciones, de ERTES, de despidos, de sanciones. Entonces hay muchísimas consultas que son muy recurrentes y esto hace pues 3 años nos percatamos que realmente pues había una recurrencia y repetíamos un montón consultas, respuestas a diferentes clientes, pues les dábamos al final la misma respuesta construida que dices, oye, esto tiene un índice de recurrencia muy alto, ¿no? Y entonces lo medimos y nos salió un índice de recurrencia del 76% en consultas del día a día, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos pusimos en contacto con la Universidad Politécnica de Valencia, con el ITI, y construimos pues la primera inteligencia artificial laboral, que al principio pues tampoco sabíamos si iba a tener éxito, porque al final estas cosas son una aventura, pero no sabes dónde van a acabar, y funciona de maravilla, es una gozada. Entonces, como esto genera también un poco de escepticismo, lo que queremos es que lo probéis, ¿vale? Entonces, hemos montado este webinar y vamos a montar más webinars para que la gente pueda probarlo in situ y veáis un poco su funcionamiento, ¿vale? Entonces, si os parece, vosotros en el chat podéis ir enviando consultas y nosotros las iremos colgando, ¿vale? Entonces, si os parece, empezamos ya con lo interesante que es cómo funcionan las consultas. Vamos allá. Entonces, la primera consulta que tenemos aquí, me van a ir enviando consultas, ¿vale? Entonces, empezamos. Vale, ya veo que me han enviado, estáis escribiendo rápido. Me han enviado, tenemos ya aquí, vamos a ver. Empezamos. Si un trabajador ha estado, mirad, cogemos la consulta tal cual la habéis puesto aquí. Esta es la pantalla del Hexagon. Y, como veis, si un trabajador ha estado en ERTE parcial al 50% unos meses, ¿qué sucede con sus vacaciones, no? ¿Sigue generando días de vacaciones? ¿Cómo se han devengado esas vacaciones? Ahora que viene precisamente el momento de pagarlas, ¿no? Esto es una herramienta de inteligencia artificial, entonces es importante que tengamos en cuenta que el lenguaje natural requiere que se le hable a la inteligencia artificial exactamente igual que a un abogado. O sea, hay que hablarle con el máximo detalle, ¿vale? Entonces, por eso ponemos este mensaje. Una mayor descripción del supuesto de hecho me ayudará a contestar mejor. Le doy, yo creo que está bien descrita, como lo habéis hecho, con lo cual, y entonces veis directamente en el acto, me contesta ya lo que es la clave en estos casos, que es precisamente que el cálculo que responde deberá ser proporcional a el tiempo que ha estado en ERTE. Si una persona ha estado en reducción de jornada, pues se generan las vacaciones de forma parcial, con lo cual tendrá, claro que tiene vacaciones, pero se han generado de forma parcial. Seguimos con más consultas. ¿Y puede una empresa obligar a los trabajadores a vacunarse? Vale, entonces esto, por ejemplo, en determinados sectores puede ser una pregunta que también es clave, ¿no? El decir, oye, ¿hasta qué punto puedo obligar a los trabajadores a vacunarse en residencias? Bueno, y entonces aquí se explica un poco, ¿no? Al final, como estamos un poco viendo, al final el derecho el derecho que tenga la empresa a obligar a vacunarse no es tampoco algo claro, ¿no? Realmente se puede obligar a vacunarse cuando en el plan de prevención de riesgos así se indica, cuando la actividad es... Pero bueno, en general ha habido, ha habido una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 5 de Granada donde ordenó a vacunarse a 35 menores por un brote epidémico. Esto puede ser en momentos excepcionales, se puede obligar a esta medida, ¿no? No va a ser lo habitual. Pero bueno, al final hoy es una duda que puede surgir. Nosotros resolvemos, o sea, el Hexagon resuelve todo con jurisprudencia.
no es que, o sea, Lexago parte de una base de datos que nosotros le hemos alimentado y le hemos construido durante estos 2 años y que precisamente todo está fundamentado con jurisprudencia. Al final es lo que necesitamos para tener seguridad jurídica en el día a día, ¿no? Venga, más consultas que me vais pasando. A partir del 31 de mayo, ¿podemos realizar un ERE aunque estemos en ERTE? Bueno, pues esta es una pregunta típica que nos están haciendo muchísimo en el despacho últimamente, ¿no? ¿Hasta qué punto, si estamos en ERTE, podemos pasar a un ERE? Disculpad un momento que se ha perdido la conexión, estamos intentando recuperarla, ¿vale? ¿Sí? ¿Ya estoy? Genial, estupendo. Sí, mejor quédate aquí, David. Mira, vamos a ver. Disculpar que, bueno, estas cosas al final estamos hablando de inteligencia artificial y se cae la conexión, ¿no? Estas cosas pasan. Bueno, entonces, vamos a ver. Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Estáis viendo la pantalla, pues vamos a seguir metiendo preguntas, ¿vale? ¿Podemos realizar un ERE? Estábamos en esta pregunta, ¿vale? ¿Podemos realizar un ERE a partir del 31 de mayo? Y entonces aquí tenemos que metemos la pregunta y entonces ponemos, una vez que se acaba calificación del despido tras la prohibición de despedir, ¿ves? Va directamente a una vez que se acaba el 31 de mayo, se acaba la prohibición de despedir. Y ahí la cuestión es que se tiene que haber un cambio sustancial o relevante en las circunstancias para que realmente podamos hacer un ERE, ¿vale? O sea, al final estamos en ERTE, y no se puede despedir sin más. Lo que tiene que ocurrir es que haya unas causas que se hayan agravado. Entonces, el ERTE, no se pueden mantener las causas del ERTE. Nosotros hemos dicho que hacemos un ERTE y, por lo tanto, hemos puesto unas causas en la memoria explicativa de la solicitud del ERTE. Entonces, para que ahora podamos hacer un ERE, tiene que haber un cambio sustancial, tiene que haber una pérdida de un cliente importante, tiene que haber una caída de facturación después de haber solicitado el ERTE, es decir, tiene que haber un cambio relevante posterior, ¿vale? Este es un tema importante que surgirá en breve mucho, ¿vale? Otra pregunta que hacéis aquí. Si una trabajadora... Vamos a ver. Ya veo que estáis metiendo preguntas sobre temas muy diferentes, que eso es lo bueno al final. Vamos a ver. Esta en concreto dice, si una trabajadora tiene que acompañar a su hija menor al médico, ¿tiene derecho a un permiso retribuido porque es un deber inexcusable de carácter personal? Esto se pregunta también mucho con el trabajador acompaña a un hijo, un familiar al médico, ¿no? Pues ya veis aquí, ¿no? Que al final, salvo que lo diga el convenio colectivo, esto no es un permiso retribuido, no es un deber inexcusable de carácter personal. Realmente a mí esto siempre me ha llamado la atención, ¿eh? Que yo creo que acompañar a un hijo al médico debería ser considerado un deber inexcusable, pero no. Esto los tribunales han sido muy claros y si no viene en convenio colectivo, esto no es un deber inexcusable, porque entienden que deber inexcusable también tiene que ser una situación que solamente se pueda acompañar por parte, que sea personal. Entonces, bueno, pues aquí los tribunales es lo que dicen, ¿vale? Entonces habrá que ver el convenio colectivo de cada uno. Vamos a ver, siguiente pregunta que metéis. Aquí es obligatoria la formación en materia de igualdad para la comisión negociadora. Esto genera mucha confusión y esto es verdad que esta pregunta que hacéis es curioso porque yo en los últimos meses la hemos estado repitiendo muchísimas veces. Entonces, la formación aquí, la comisión negociadora, cuando se constituye la comisión negociadora, esa formación no es una formación que sea obligatoria, ¿vale? Es decir, tú constituyes la comisión negociadora, pero la formación no viene recogida en lo que es en lo que son las obligaciones del plan de igualdad, ¿vale? Estamos obligados también a compensar los gastos en Internet. Uy, teletrabajo, vamos a ver.
Vamos a ver. Aquí hay otra de teletrabajo. Vamos a ver. Ponemos así. A ver si conseguimos resolver todas las dudas, porque veo que estáis metiendo muchas consultas, pero eso es muy bueno, eso está genial. Vamos a ver, aquí tenemos, por ejemplo, compensación de gastos, ¿no? Y entonces aquí la pregunta era, los gastos de internet, luz, que han estado teletrabajando durante los meses del COVID, si se aplican, ¿no? Entonces, fijaros qué curioso es esto, porque al final una cosa es que se aplique. O sea, vosotros tenéis aquí, en cualquier caso, el trabajador que tiene presenciales y además tienen derecho al abono y compensación de los gastos que incurra como consecuencia de la prestación de servicios a distancia. Así lo establece el artículo 12 del Real Decreto. No se le deberá facilitar las herramientas para la prestación del servicio, tales como ordenador, silla, tal, sino que además está obligado a abonar otros gastos como internet, luz, abonando la cantidad. Entonces, como veis al final, esto, ¿por qué realmente... O sea, ¿por qué es capaz de darse cuenta de cuál es la pregunta? Todo esto es lenguaje natural, todo esto es una base de datos de consultas enorme. Entonces, vuestra consulta, al final, la inteligencia artificial lo que hace es entender como el contexto de las palabras, ¿no? Pues si pone manutención, y si pone luz, y si pone electricidad, y además pone teletrabajo, el Lexago entiende, o sea, la inteligencia artificial entiende que es la misma consulta, aunque la hagas de forma diferente, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que te pone la contestación que ya ha puesto en otra consulta previa. Por eso acierta, ¿vale? Vamos a poner otra. Si un trabajador le retiran el carnet de conducir, ¿podemos suspender el contrato de trabajo? Vale. A ver, entonces, suspender el contrato de trabajo. Vale. Entonces, aquí lo mismo, ¿no? Decimos, podemos suspender pérdida del carnet de conducir, lo mismo, ¿no? Entonces, fijaros, ¿ves? Automáticamente tú sabes que se puede suspender el contrato de trabajo, que se mantiene la reserva, que, ¿vale? Y fijaros, mirad qué curioso, aquí cuando, y veis un poco todo con sentencias, ¿no? Al final de lo que se trata es de que vosotros seáis capaces de resolver dudas sin necesidad tampoco de ir al abogado a preguntar todo y que el abogado nos conteste en 6 horas, en 12 horas o al día siguiente. Hay dudas que no es necesario que esperemos tanto. Una duda como esta en una conversación que tenemos con un trabajador, pues es algo que podemos resolver sobre la marcha y que no hace falta que estemos luego llamando al abogado, que el abogado esté mirando el tema, porque al final es verdad que si no tienes una base de datos como esta, es verdad que al final tienes que volver a mirar todo. Nosotros en el despacho, con las consultas, hasta tener esta herramienta, estamos constantemente buscando lo mismo, porque al final no lo tienes organizado de tal forma que lo encuentres a la primera, ¿no? Vale, entonces seguimos. ¿Qué puede pasar si la empresa se niega a reincorporar a un trabajador que solicita una excedencia? Esto también es muy típico, ¿no? Solicita una excedencia para trabajar en otra empresa. Dice, a ver, ¿qué puede pasar si la empresa se niega a incorporar a un trabajador que solicita la excedencia para trabajar en otra empresa? ¿Sería despido? O sea, esto es un trabajador que ha solicitado una excedencia. Espera, yo no sé si está bien, porque si la empresa se niega a reincorporar, vale, entiendo que ha solicitado, o sea, fijaros, aquí, aunque es verdad que esto, si os fijáis, esta pregunta no está bien explicada, porque tendría que haber puesto ha solicitado, ¿verdad? Pero si os fijáis, no lo vamos a cambiar, porque la inteligencia artificial no requiere que la pregunta sea perfecta, lo va a entender así, ¿vale? Entienda la palabra solicitud, entiende reincorporación, entiende excedencia, y entiende negar y despido, ¿no? Si os fijáis, todas estas palabras son las que, de hecho, los verbos, la inteligencia artificial entiende los verbos en todas sus formas, con lo cual solicita, la propia inteligencia artificial ya en esa búsqueda ha puesto solicita, ha solicitado, han solicitado, ha puesto todos los tiempos verbales, por lo tanto no hace falta corregir nada, ¿vale? Posibilidad de trabajar en otra empresa, ¿ves? Y entonces dices, bueno, aquí dice, los tribunales vienen a admitir la posibilidad de desempeñar una actividad laboral durante una excedencia por cuidado de menor. ¿No? Y entonces dices, oye, ¿es posible solicitar una excedencia para trabajar en otra empresa? Pues es posible, siempre y cuando no se perjudique, fijaros, por cuenta ajena, no perjudique el derecho a la conciliación. Es decir, el nuevo trabajo al que yo voy
tiene que facilitar la conciliación. Lo que no tiene sentido es que claro, tiene sentido que yo pida la excedencia por cuidado de menor en una empresa con trabajo a turnos para trabajar en una oficina en tiempo fijo por la mañana. Eso tiene todo el sentido, porque yo quiero conciliar, quiero ir a buscar a mis hijos a las 4 al autobús. Entonces, o a las 3, ahora a las 3. Entonces, eso es posible, ¿vale? Vamos a seguir porque yo creo que se me están acumulando las preguntas. Lo que no podemos responder, no os preocupéis que, bueno, que como os daremos una prueba gratuita vais a poder hacer las preguntas que queráis. ¿Puede una trabajadora con una reducción de jornada realizar horas extras? Esto es algo que es curioso, sí, que esto se pregunta mucho porque, claro, estos son casos en los que el propio trabajador que está en reducción de jornada no le importa. Claro, no se lo vas a imponer, ¿no? Ya sabemos que las horas extras son voluntarias. No obstante, el estatuto podría realizar horas extraordinarias e incluso complementarias, pero no de manera forzosa, sino voluntaria, ¿vale? Ya que hay una sentencia del 2009 de Cataluña. Esto siempre nos ha generado dudas porque dices tú, ¿hasta qué punto? Pero claro, si realmente es voluntario, ¿cómo no va a ser posible? De todas formas, si os fijáis, básicamente la contestación es la misma que un trabajador que esté a tiempo completo normal. Vale, siguiente pregunta. ¿Cómo se deben calcular los trienios de los trabajadores fijos discontinuos a efectos del devengo de complemento de antigüedad? Vale, que esta es una pregunta típica también, ¿no? Decir, oye, aquí realmente tengo que tener en cuenta también el periodo de inactividad a efectos de antigüedad o no, ¿no? Vale, pues venga, vamos allá. En relación al cómputo de la antigüedad del fijo discontinuo, efectos retributivos, que esto es importante, ¿vale? No tiene nada que ver, no es lo mismo el cómputo de un tiempo a efectos de la indemnización que a efectos del complemento de antigüedad. Son cuestiones diferentes, ¿vale? Vale, entonces, efectos de antigüedad, ¿qué dice? Modificó la doctrina y estableció que a estos efectos deben tenerse en cuenta no solo los periodos, servicios efectivamente prestados, sino también los tiempos de inactividad. Esto es curioso, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha hecho cambiar muchos criterios en este punto, ¿no? Y aquí en concreto, pues ya veis que los fijos discontinuos pues nos obliga a tener en cuenta esos periodos de inactividad. Aquí nosotros, digo, no sé, yo voy hablando un poco sobre ideas que van surgiendo un poco de los clientes que nos van consultando estas últimas semanas y que están suscribiendo, ¿no? Una de las cosas que esto permite también es poder tener a Alexa Go en una reunión de equipo, por ejemplo, y tomar decisiones sin que se paralicen muchas veces las decisiones con, oye, vamos a preguntar al abogado estas 3 consultas sobre esto, tenemos otra reunión y ya tomamos la decisión. Con Lexago esto lo que permite es que las decisiones se tomen en la misma reunión. Lógicamente, Lexago también es una forma de avisarte en qué momentos tienes que ir a un abogado. Si hay que hacer una carta de sanción, si hay que hacer una carta de despido, una modificación sustancial, ese es el paso con el que tenemos que ir a un abogado. Pero para esta serie de consultas no tenemos que estar paralizados en la empresa esperando que me la resuelvan en 24 horas o muchas veces diciendo, pues oye, yo pienso una cosa, tú piensas otra, el abogado piensa otra y al final la cosa se lía y se complica, ¿no? Dices, oye, hay dudas del día a día que es mejor lo dejas en un externo y al final nuestra base de datos es verdad. Claro, nosotros llevamos 10 años resolviendo dudas online a muchísimas asesorías, empresas, recursos humanos, departamentos de recursos humanos y es verdad que esa base de datos al final pues se ha hecho grande.
Estamos teniendo algún problema al compartir la imagen. Vamos a ver, no sé qué es lo que ocurre, pero bueno, ya lo estáis viendo ahí todos. Un trabajador tiene a su padre sedado. Este es un caso que la verdad es que, aquí, un trabajador, fijaros, un trabajador que tiene a su padre sedado para fallecer. El problema es que lo han mandado a casa con un ingreso ambulatorio. Es decir, que no está ingresado en el hospital por esto del COVID. Claro, que está pasando mucho, ¿no? Que por temas del COVID, entonces al final están mandando a muchos ingresos que no son tan graves, los mandan a casa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿le corresponde permiso? Entonces, vamos a ver aquí, que entiendo yo que sí que corresponde permiso. Traslado a otro centro sanitario. Fijaros, y aquí veis. Sí, un segundo, David, quédate mejor, por favor. En cualquier caso, teniendo en cuenta que la jurisprudencia tan solo exige que se acredite la situación médica que justifica la concesión del permiso, consideramos que el ejercicio del derecho al permiso se mantiene aún en aquellos supuestos en los que no puede acompañar físicamente al familiar hospitalizado. Esto, fijaros, ha pasado, hay como dos supuestos. Hay uno, que es este, en el que no has podido, no puedes acompañar a tu familiar porque está en el hospital aislado por el tema del COVID, pero claro, ese familiar tiene casa, tiene perro, puede tener hijos y a esos niños hay que atenderlos, a esas mascotas hay que atenderlas, a esa casa hay que llevarla, ¿no? Y por eso se entiende que el permiso procede. Para la pregunta también dice, sin que pueda existir, por lo tanto, aunque el familiar esté infectado por el coronavirus o COVID, el trabajador tendrá igualmente derecho al permiso. Y aquí, aquí fijaros, el tema del reposo domiciliario viene aquí. Las hospitalizaciones a domicilio de quienes reciben la asistencia personal del hospital en casa quedan comprendidas dentro del permiso. Aquí hay una sentencia del TSJ de Castilla y León de 2003, ¿vale? Que también lo recoge. Bueno, pues al final ya veis un poco que la casuística es muy variada. ¿Qué le puede pasar a la empresa si no elabora el registro retributivo o incurre en defectos? Vale, esto está la gente muy agobiada con esto, porque es verdad que el gobierno lanzó una Excel, una herramienta para hacer el registro y la lanzó el día 15 después de que se cumpliese el plazo del 14 y la gente se ha preocupado con esto, ¿no? Hombre, yo creo que aquí la inspección va a ser, entiendo yo, va a ser un poco, bueno, pues me imagino que hará un requerimiento previo, ¿no? Bueno, en todo caso, ¿el incumplimiento cuál es? Si se falsea el registro retributivo, pues tiene una sanción de 6.000 a 187.000. Lógicamente vamos a andar por aquí, ¿vale? En los 6.200 vamos a andar en la mínima. Llegados a este punto, la justificación de la existencia. A ver, esto sí que es importante. ¿Por qué? Porque no solamente en las sanciones, no solamente vamos a tener en cuenta el incumplimiento de la formalidad de no hacer el registro, sino el incumplimiento de las diferencias que ve ahí la inspección. Es decir, si la inspección ve que hay una diferencia retributiva entre hombres y mujeres de un porcentaje elevado y no está justificado, no está corregido, nos puede poner una sanción. Pero bueno, esto no era la pregunta que preguntabais. Aquí viene la contestación a lo que preguntabais, que era sin más la sanción si no se incumple. Vale. Una empresa que finaliza el 30 de septiembre el ERTE en fuerza mayor por COVID y que ahora tendría que hacer un ERTE top. Si en lugar de esto se plantea un despido de 3 trabajadores, esos tres despidos serían únicamente improcedentes o pueden ser nulos. Vale, pues la pregunta del millón, ¿no? A ver si es improcedente o nulo. Tenemos, vamos a ver, yo creo que hemos tocado básicamente, yo creo que de todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Nuestros tribunales han mantenido posiciones diversas, ¿ves? Perfecto, entonces te explica. Pues hay despidos procedentes, algunos que han salido procedentes, muy poquitos, del Juzgado Social de Barcelona. Los no ajustados a derecho, que es lo normal que está ocurriendo, son despidos improcedentes, ¿vale? O sea, la doctrina mayoritaria es despido improcedente. Y luego tenemos, pues bueno, otro juzgado de Sabadell y otro de Barcelona que han dictado el despido nulo, ¿vale? En Barcelona tenemos, la verdad, concentrado toda la casuística. En los juzgados de Barcelona hay despidos procedentes, despidos improcedentes y despidos nulos. Y el TSJ de Cataluña ha dicho que el despido es improcedente, con lo cual la tesis también de la nulidad es una tesis minoritaria, que también la ponemos aquí, porque al final se trata de que tengáis seguridad jurídica, no
A ver, ¿tenemos que tener en cuenta que hay algún despido nulo? Sí, pero ¿eso nos tiene que hacer cambiar de opinión? No, creo que la doctrina mayoritaria va por la improcedencia y yo creo que va a ir cada vez más a la procedencia a partir de ya el fin del estado de alarma, porque es verdad que empieza a generar ya la causa coyuntural se acaba convirtiendo en estructural, con lo cual, pero bueno, como veis, todo esto en la herramienta nosotros lo vamos actualizando día a día. O sea, nosotros día a día hay un equipo de abogados detrás, entre los que estoy yo también, que estamos actualizando, que estamos metiendo criterios nuevos, que lo vamos adaptando, ¿no? De tal forma que esto se actualiza diariamente, vamos. Tenemos un trabajador que realiza muchas visitas a clientes y empresas. Su jornada laboral comienza desde que llega al lugar de la primera visita. Debemos computar la jornada desde que sale del domicilio. Uf, pregunta el millón. Y esta sí que genera también un incremento de horas extras brutal si es una cosa o la otra, ¿no? Con lo cual esto sí que genera como mucha tensión con trabajadores. Vale, y tenemos aquí, entonces yo creo que aquí me suena, mira, fijaros, por favor describe con otras palabras tu duda concreta para que podamos responderte con mayor precisión. Esto ocurre. Entonces, la inteligencia artificial no acierta siempre. Hay veces que falla y hay veces que no entiende. Entonces, aquí la pregunta no ha terminado de entenderla bien. Entonces, vamos a escribirla de otra forma, ¿no? ¿Cuándo empieza la jornada laboral? Desde la primera visita al centro de trabajo del primer cliente al que va el trabajador. Entonces aquí, cuando algo se tuerce, es fácil que esto se acabe derivando al despacho, ¿vale? Pero bueno, nosotros por si acaso sí que le hacemos volver a preguntar, ¿vale? Porque hay veces que también... Entonces, fijaros, qué curioso, pues aquí ha respondido bien. Y dice, los desplazamientos diarios del trabajador que carecen de centro de trabajo fijo, desde el domicilio hasta el primer cliente y viceversa, se considera tiempo de trabajo efectivo. Entonces, esto es lenguaje natural. Es decir, entiende, es curioso, porque la primera pregunta que hemos puesto no la entendía, meto yo la pregunta de otra forma y lo entiende. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues a ver, la herramienta va aprendiendo. O sea, lógicamente, después de haberle dicho yo esto y haber acertado ahora Lexago, automáticamente Lexago se fija en su memoria que esa pregunta es igual que la anterior. De tal forma que si alguien hace una pregunta parecida a la anterior, acertará la siguiente. Y así es la inteligencia artificial. Pues es un aprender, 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 aprender. Y también, vamos, pero claro, pero nos da una solución pues que es una maravilla, porque al final estamos resolviendo dudas que nos dejan muchas veces paralizados, también a los abogados, porque a los abogados al final tú tienes un 30% de tu tiempo que te dedicas a resolver consultas pequeñitas. Entonces al final es una pérdida de tiempo espectacular y que no genera valor. O sea, porque yo no le aporto valor a un cliente diciéndole esto, porque esto ya lo sabe todo el mundo. Esto, o por lo menos ese conocimiento está en algún sitio muy concreto, ¿no? De lo que se trata es que todos esos conocimientos pequeños estén aunados en una misma herramienta que es esta, ¿no? ¿Se puede despedir a un trabajador que está en situación de incapacidad temporal? Bueno, esto yo creo que todos ya sabéis. Bueno, todos no, porque si lo habéis preguntado es porque a veces genera dudas, ¿no? Con el tema de la discapacidad y tal. Bueno, entonces... ¿Se puede despedir a un trabajador? La situación de incapacidad temporal no es óbice para ser despedido, por lo que será posible extinguir el despido, me imagino que dirá, bien sea por causas objetivas o disciplinares, se puede despedir a un trabajador en incapacidad temporal, pero no por el hecho de encontrarse en dicha situación. En estos casos, cesará la obligación de cotizar por la edad, quien continuará percibiendo la prestación de incapacidad temporal en la cuantía del desempleo, ¿vale? No obstante, salvo que sea por accidente de trabajo, tal. No obstante, en caso de que la incapacidad derive de contingencias comunes y el trabajador solicitara el desempleo para que dicho periodo, de lo contrario, se descontará el desempleo ni cotizará. Bueno, entonces, ¿se puede despedir? Sí, se puede despedir. El despido es nulo. Me imagino, aquí lo describe luego más, ¿vale? Aquí te pone el párrafo principal, pero luego es más exhaustivo y Lexago te pone más. Entonces, en relación a este despido debemos diferenciar tres diferencias. Si existe causa legal de despido acreditado, si no existe causa legal, pues ya veis que suele ser improcedente.
Y como excepción, porque esto es una excepción, al final todo el mundo tiene miedo, que me salga nulo el despido, no suele ser habitual. O sea, lo habitual es que sea improcedente. Que se declare la nulidad por discapacidad tiene que ser una baja, que en el parte de baja venga de duración previsiblemente larga, ¿vale? Las bajas tenemos cortas, duración media y duración larga. Pues las de duración larga son los que no podemos hacer un despido estando de baja, ¿vale? O por lo menos no nos lo aconsejo así. Salvo, lógicamente, que haya otra razón. O sea, al final, si hay otra razón, una causa disciplinaria que nos hemos dado cuenta cuando el trabajador se ha cogido la baja, pues eso es otra causa. O sea, que eso también se puede hacer. Un trabajador nos reclama que tenemos que pagar todos los complementos también en el mes de vacaciones. Bueno, esto ya sabéis que hubo una sentencia del Supremo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha habido varias, ¿vale? Y aquí lo que se dice es que los complementos, que no se tiene que notar que estás de vacaciones, ¿vale? Entonces, para conocer la retribución que debe percibir el trabajador durante sus vacaciones, ¿por qué conceptos es necesario revisar siempre lo que diga el convenio colectivo? Eso clave. En caso de que el convenio no regule nada, los tribunales consideran que durante el tiempo de vacaciones deberá abonar la retribución ordinaria media comparable en el periodo de actividad normal. Y esto, bueno, han sido los últimos años, bueno, ya desde el 2015-2016 esta sentencia. Lo que pasa es que lo llevamos hablando mucho tiempo, ¿no? Y viendo qué conceptos entran, qué conceptos no entran. Y bueno, aquí si os fijáis se describe luego los conceptos que entran, los que quedan excluidos, ¿vale? Porque no queda incluido todo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el bonus, por ejemplo, horas extras, pues horas extras, o por ejemplo, prolongaciones de jornada, pues eso no. O sea, hay determinados conceptos que no se incluyen. Y bueno, y de lo que se trata es de que vayamos poco a poco, ahora que llegan las vacaciones, bueno, por eso lo preguntáis, claro. A ver, ¿alguna más? Un empleado solicitó una excedencia por cuidado de menor. Vale. Vale, entonces una excedencia por cuidado de menor. Esta es un poco más larga, pero está bien, muy bien. Un empleado solicitó una excedencia por cuidado de menor durante 4 meses. Unos días antes de la finalización escribió un correo diciendo que quería prorrogar la excedencia hasta el máximo, fijaros, excedencia por cuidado de menor. ¿Y cómo tenía que proceder? Se le envió un modelo de solicitud de prórroga para que nos la enviara complementado, pero nunca lo hizo. La pregunta es, ¿el trabajador continúa en excedencia por cuidado de hijos hasta que se agote el periodo máximo de 3 años? ¿O al no haber solicitado la prórroga se entiende que ha perdido el derecho a solicitar el reingreso? Que ha perdido el derecho a solicitar el reingreso. Bueno, no existe obligación de fijar desde el inicio del periodo ni de solicitar prórrogas para que se mantenga la situación de excedencia. De esta forma, el trabajador que no comunique expresamente en excedencia hasta que se agote. Vale, entonces, ¿aquí qué ocurre? Estamos en excedencia por cuidado de menor, ¿vale? En la excedencia voluntaria, cuando ya sabéis que las prórrogas son súper exigentes. O sea, no sé, tú no puedes pedir una prórroga si la duración inicial ha sido una concreta, tú no puedes prolongarlo, ¿vale? Excedencia voluntaria, pero en la de cuidado de menor sí. En la cuidado de menor estamos en una excedencia que es totalmente diferente. Es una excedencia que responde a una Ah, mira, aquí pregunta otro. Un trabajador nos pide una excedencia voluntaria por periodo de un año y vence ahora en mayo. Pues bien, el trabajador antes nos ha pedido prorrogar. Entonces, yo creo que aquí entiendo que yo creo que es lo que os acabo de decir, que aquí no procede. Aquí sí que le puedes denegar. Y entonces dices, aquí entiendo yo que se deniega. Duración, ¿ves? Entonces, no es posible que el trabajador modifique de forma unilateral la excedencia voluntaria. ¿Veis? O sea, al final, en excedencia por cuidado de menor, Lexago te identifica que es excedencia por cuidado de menor y en excedencia voluntaria también te la identifica. O sea, al final, esto no es que parece ahora como magia, pero la realidad es que aquí hay un trabajo de 2 años de estar diciéndole, no, te has equivocado, ahora está bien. O sea, la inteligencia artificial se educa y llevamos nosotros reentrenando esta inteligencia artificial muchísimo para que diferencie esto entre... Me alegra además que hayáis preguntado sobre excedencia voluntaria y excedencia por cuidado de menor, porque ha sido una de las peleas que en el último año ha generado más confusión en Lexago y hemos tenido que corregir mucho. Pero
a base de corregir, pues al final entiende perfectamente que estás en caso de excedencia voluntaria o en caso de excedencia por cuidado de menor. A ver, ¿qué más? Si un trabajador tiene en su contrato de trabajo el concepto de centros de trabajo móviles o itinerantes, ¿tengo que preavisarle para cambiar el centro de trabajo o debo seguir algún procedimiento? Tengo que preavisar para... Ah, vale, cambio de centro de trabajo, ¿no? Pues yo entiendo que... A ver, pero claro, esto lo digo antes de verle... Me generaría dudas, ¿no? Decir, oye, ¿esto es un traslado realmente? O sea, yo por tener centros itinerantes ya me pueden... Este respecto de tenerse en cuenta que se excluyen del ámbito del artículo 40 y, por tanto, los supuestos, los traslados o desplazamientos, fíjate, trabajo móvil o itinerante. O sea, es lógico, si a mí ya desde el principio me han dicho en mi contrato que pertenezco a centros de trabajo móviles o itinerantes, pues lógicamente no parece que tenga sentido que me tenga que pedir permiso para un traslado. Ya me lo han avisado desde el principio, ¿no? Ya estamos un poco acabando las consultas, creo, porque aquí puede que se haya perdido alguna y si se ha perdido, luego Nair ya me dirás y contestaremos por email o si no, ya sabéis que al final vamos a hacer una prueba gratuita para que podáis entrar, hacer vuestras consultas y os vamos a dar también un código promocional, ¿vale? Si un trabajador tiene una mejora voluntaria en su nómina y le sube de categoría, podría absorber... Ah, mira, esta es típica. Esta también se pregunta mucho, que es... si con un ascenso de categoría le puedo compensar y absorber. Si un trabajador con mejora voluntaria en su nómina le sube de categoría, ¿podría absorber dicha mejora? Aquí hay una sentencia del Supremo, pero bueno, vamos a dejar que lo diga Lexago. Por otro lado, para que la empresa pudiera aplicar una absorción del incremento de la cuantía correspondiente a la antigüedad a una mejora voluntaria fija, sería necesario que acreditase que esa mejora voluntaria respondía al mismo motivo o causa de incremento de la antigüedad. Por tanto, en este caso sí podríamos estar ante una situación en la que resultaría válida la absorción. Vale, entonces aquí, fijaros, o sea, en un caso de incremento de categoría, ahora vamos a ver, por otro lado, para que la empresa pudiera aplicar una absorción del incremento de la cuantía correspondiente a la antigüedad por una mejora voluntaria fija, sería necesario que acreditase respondía al mismo motivo o causa del incremento por antigüedad. Vale, por lo tanto, entiendo que en casos de promoción profesional que no tiene nada que ver con un incremento por antigüedad, no se aplicaría. De todas formas, si os fijáis en esta contestación en concreto, no veo que esté de forma correcta metida el supuesto. Entonces, yo aquí, automáticamente, llevamos haciendo millones de consultas en los últimos 2 años. Esta es una de las que hay que meterse y corregirlo. O sea, Lexago ahora mismo responde al 76% de las consultas que surjan. Hay un 24% que no. Hay un 24% que se queda aquí perdido. Aquí no ha contestado exactamente lo que le hemos preguntado. Y es simplemente porque no está recogido ese supuesto concreto. En concreto, cuando se incrementa la categoría por promoción profesional, no puedes absorber y compensar. El Supremo ha dicho que tienes que incrementar el salario, si no, no tiene sentido que estés incrementando por promoción profesional. Pero bueno, como veis, claro que hay conceptos que hay que ir puliendo, pero al fin y al cabo, la mayoría de las consultas que estáis haciendo están resueltas, ¿no? Y mira, ya metemos como última consulta esta, el pacto de horas complementarias, que también a la hora de hacer un pacto de horas complementarias, el límite del 30% se aplica a la jornada anual o tengo que aplicarlo a la jornada ordinaria semanal. Esto se pregunta mucho por la distribución irregular, sobre todo en contratos de limpieza, ¿vale? Y aquí, bueno, no puede exceder del 30% de las horas ordinarias del trabajador en cómputo anual. Vale, o sea, ya se ve que lo dice la norma y además lo confirma una sentencia del Supremo. Vale. Vamos a meter. Hace poco ha empezado un trabajador una nueva. A ver, vamos a ver. Antes de contratarla, vamos a ver qué pregunta es esta. Tenemos que reincorporar a un trabajador. Vamos a ver. Metemos aquí, que prefiero leerla con vosotros aquí. Mirad, tenemos que reincorporar a un trabajador en la empresa que trabaja de noches. A la hora de abonarle los salarios de tramitación, tenemos que incluir también la hora de nocturnidad que cobraba todos los meses. Es decir, aquí se trata de un trabajador que ha sido despedido, ¿vale? Entonces,
horas nocturnas. Y entonces, que esto es, a ver, que esto es típico, que esto es lo mismo que en los casos de tema de vacaciones. Al final, la sustitución del trabajo, eso siempre lo tenemos que tener en cuenta, siempre requiere que se abonen los complementos que son los habituales en el momento o sea, es decir, la sustitución retributiva, que es un poco lo que dice el Tribunal Supremo, es el principio que rige, ¿vale? Queremos saber cuál es la información en que debemos pasar a los trabajadores sobre el registro retributivo. ¿Es necesario pasar los salarios de cada trabajador? Vale. Acceso al registro. Configura formas de entregar los datos del registro retributivo. Vale, entonces dice, a falta de un criterio consolidado, nuestra recomendación es la de cumplir con toda la solicitud de acceso a la respuesta. No obstante, el artículo no exige reflejar los datos nominativos de cada trabajador, tan solo se debe señalar la media aritmética y la mediana. Por lo tanto, a falta de un criterio consolidado sobre la materia, nuestra recomendación es la de cumplir con toda solicitud de acceso tratando de dar respuestas sin menoscabo de la finalidad de transparencia retributiva. Límite que en este sentido se pronunció el TSJ de Cataluña al interpretar sobre el artículo 64, ¿vale? Esto va sobre esta es una interpretación que recogemos sobre el artículo 64, es decir, los tribunales todavía no han analizado el registro retributivo, ¿vale? Y en cambio, fijaros, entonces aquí dice, asimismo, las personas trabajadoras también podrán acceder al contenido íntegro a través de la representación legal, ¿vale? O sea, a través de la representación legal tienen derecho al contenido íntegro. En cambio, si no existe representación legal de los trabajadores tendrán acceso únicamente a las diferencias porcentuales. O sea, aquí claramente el legislador está limitando los derechos de los trabajadores cuando no hay representación legal, ¿vale? Y si hay representación legal, pues tienes acceso íntegro. Esto es curioso porque nos generó muchas dudas cuando lo estuvimos analizando para los primeros clientes esto, porque decías, ¿hasta qué punto? O sea, ¿cómo el legislador limita a unos trabajadores y a otros? Los trabajadores que tienen representación legal tienen acceso a todo el registro y, en cambio, los que no tienen representación legal no tienen derecho al mismo registro, al contenido íntegro, solo a las diferencias porcentuales. Es curioso, ¿eh? Es una diferencia que a mí, la verdad es que me chirriaba. Podemos acordar, pero es así, ¿eh? La ley lo dice muy claramente. Luego, ¿podemos acordar que el plan de igualdad se prorrogue indefinidamente una vez finalizada la duración pactada? Vamos a ver esto. Hay algunas preguntas que sé y hay otras que la verdad es que... Duración del plan de igualdad. Una vez elaborado el plan de igualdad, se deberá registrarse. Finalmente, la vigencia del plan de igualdad será la determinada. Son 4 años, fíjate. No podrá ser superior a 4 años. Vale. Bueno, pues con esto, si os parece, meto la última aquí. Si un trabajador se casa en domingo, es que esto vas metiendo consulta. Si un trabajador se casa un domingo y el lunes no es laborable, metemos esta la última, ¿vale? Y las que se hayan quedado, no os preocupéis que en la prueba gratuita las vais a poder solucionar también. Si un trabajador se casa un domingo y el lunes no es laborable, ¿desde qué día empieza a contar el permiso por matrimonio? Y el lunes no es laborable. O sea, la pregunta es un poco, la que habéis metido es un poco retorcida, porque el lunes, ¿desde qué día empieza a contar el permiso? Y el lunes no es laborable. Pues entiendo yo que la regla es, ha establecido que el inicio del cómputo de estos días naturales, para el permiso de matrimonio es días naturales, ¿vale? Es el primer día laborable siguiente a la celebración de la boda, ¿vale? Esto es una sentencia del Supremo, el 17 de marzo, deja el tema clarísimo. Bueno, pues entonces, pues con esto acabamos. Daros las gracias por asistir, por darnos la oportunidad de contaros este proyecto y esta herramienta que esperamos sea de vuestra utilidad. Es una herramienta con la que entendemos que, bueno, que se puede, yo creo, ver de otra forma las dudas laborales, las del día a día. Yo creo que esto... Porque al final es verdad que estamos en recursos humanos, en asesorías, en despachos, estamos desbordados con trabajos y la administración nos está metiendo más obligaciones de transparencia, más funciones, Hacienda, que si los conceptos retributivos abonados, que si los planes de igualdad. O sea, al final estamos llenos de trabajo y realmente necesitamos un poco de otros trabajos que vayamos un poco quitando, ¿no?
La suscripción del Lexa Go, sin más para que sepáis, si os interesa, son 59,90 al mes. O sea, es un coste, bueno, pues como es la inteligencia artificial, muy reducido. Y 59,90 al mes, incluye 48 consultas a lo largo del año y, lógicamente, puedes pedir más consultas. Y a todos los asistentes a esta sesión, pues lo que hemos hecho es un código promocional para EDIPE en el que el código promocional es AEDIPE21 mayo, todo en mayúsculas, ¿vale? Como veis ahí en la pantalla pone AEDIPE21 mayo. Entonces, si al hacer la prueba gratuita o la suscripción en el mes de mayo vosotros metéis esto en el código promocional, que debajo de los datos que os pida, en la página tenéis un código promocional. Entonces ahí ponéis AEDIPE 21 mayo y solamente con meter eso, en vez de 48 consultas, tendréis 60. Os damos 12 consultas de más al año. Y esperamos que os guste, esperamos que funcione y la verdad es que en la página web, en todo caso, tenéis el acceso a la prueba gratuita. O sea, podéis pedir ahí una prueba gratuita y tranquilamente vosotros meter con el correo electrónico las consultas y espero que os haya servido y espero que os guste y acabéis siendo clientes también del Lexa Go. Muchas gracias.